Déjame darte un buen esquema para eso. Si piensas en la capa 1 de Bitcoin, la capa 1 es la capa de liquidación de la propiedad y vamos a hacer 350.000 transacciones o menos al día, unas 100 millones de transacciones al año. Ese es el ancho de banda en la capa 1. Y sería una capa 1 ideal para mover $1 billón del punto A al punto B con la seguridad más alta. El papel de la capa 1 son dos cosas. Una cosa es que quiero mover una gran suma de dinero a través del espacio con seguridad. Puedo mover cualquier cantidad de Bitcoin en cuestión de minutos por unos dólares en la capa 1. La segunda característica importante en la capa 1 es: necesito que el dinero dure para siempre. Necesito que el dinero sea indestructible, inmortal. Así que el mayor truco no es mover $1 billón de aquí a Tokio. El gran truco es mover $1 billón de aquí al año 2140. Y eso es lo que queremos resolver con la capa 1. Y la mejor metáfora real en la ciudad de Nueva York sería el granito o el esquisto. Lo que quieres es un bloque de ciudad de roca madre. ¿Y desde cuándo está ahí? Millones de años ha estado allí. ¿Y a qué velocidad quieres que se mueva? No quieres ninguna. De hecho, lo más importante es que no se desvíe. Si se desvía un pie en 100 años, es demasiado. Si se desvía una pulgada en 100 años, es posible que no quieras eso. Así que la primera capa de Bitcoin es una base sobre la que se pone peso. ¿Cuánto peso se puede poner en él? Puedes poner 1 billón, 10 billones, 100 billones, un cuatrillón. ¿Cuánto peso hay en el lecho de roca en Manhattan, verdad? Piensa en edificios de 100 pisos. Así que la verdadera clave aquí es: el activo fundacional tiene que estar ahí para siempre. Así que el hecho de que usted pueda crear una capa de $100 billones que se mantendría durante 100 años, ese es el avance revolucionario. Es la primera vez. Y el hecho de que es ético y es de propiedad común, global, sin permiso, es extremadamente improbable que eso ocurra. La gente lo intentó 50 veces antes y todas fracasaron. Lo intentaron 15.000 veces después y todos han fracasado en general. El 98% han fracasado y un par han tenido menos éxito, pero la mayoría han fracasado. Es algo extraordinario. Ahora vamos a hacer una pausa muy rápida para definir algunos términos. Para las personas que no lo saben, la capa 1, a la que Michael se refiere, es en general lo que la gente conoce como la tecnología Bitcoin originalmente definida, que es la blockchain. Hay un mecanismo de consenso de prueba de trabajo, el número de transacciones es bajo, pero se puede mover a una gran cantidad de dinero. La razón por la que se usa el término de capa 1 es que ahora hay un montón de ideas tecnológicas de la capa 2 construidas sobre la base que te permiten mover un número mucho mayor de transacciones a una frecuencia mucho más alta. No sé qué terminología quieres usar, pero básicamente ser capaz de usar ahora algo que está basado en Bitcoin para luego comprar cosas, ser un consumidor, transferir dinero, usarlo como moneda, solo para definir algunos términos. Sí, así que la capa 1 es la base de toda la cibereconomía. Y no queremos que se mueva rápido. Lo que queremos es que sea inmortal, incorruptible, indestructible. Eso es lo que queremos. Integridad en la capa 1. Ahora hay una capa 2 y una capa 3. Y la capa 2 la definiría como un protocolo abierto, sin permisos y sin custodia, que utiliza el token subyacente de la capa 1 como su comisión de gas. Entonces, ¿qué significa custodia? ¿Y cómo los diferentes mercados... ¿Cómo es Lightning Network? Lightning Network sería un ejemplo de capa 2, no custodia. Así que la red Lightning se asentará en la parte superior de la capa 1. Se asentará en la parte superior de Bitcoin. Y lo que quiere hacer es resolver el problema de: está bien, no quiero mover $1.000 millones cada día. Lo que quiero es mover $5, 1.000 millones de veces al día. Así que si quiero mover $5, 1.000 millones de veces al día, realmente no necesito poner todo el $1 billón de activos en riesgo cada vez que muevo $5. Todo lo que necesito hacer es
poner $100.000 en un canal o $1.000.000 en un canal y entonces hago 10 millones de transacciones donde lo que estoy arriesgando es $1.000.000. Y por supuesto es algo sencillo. Si reduzco mis requisitos de seguridad en un factor de 1.000.000, probablemente pueda mover las cosas 1.000.000 de veces más rápido. Y así es como funciona Lightning. No es custodia, porque no hay una corporación o un custodio o una contraparte en la que estés confiando. Existe el riesgo de moverse a través del canal. Pero Lightning es un ejemplo de cómo paso de 50.000 transacciones al día a 350 millones de transacciones al día. Así que en esa capa 2 podrías mover el Bitcoin en segundos por fracciones de centavos. Ahora, eso no es todo, porque la verdad es que hay un montón de protocolos abiertos. Lightning probablemente no va a ser el único. Hay una competencia en el mercado abierto de otros protocolos de código abierto y sin permisos para hacer ese trabajo. Y en teoría, cualquier otra red de criptodivisas que se consideró propiedad, considerando que no es un valor, también se podría pensar como potencialmente una capa 2 a Bitcoin. Hay un debate sobre ¿hay alguna? ¿Cuáles son? Y podríamos dejar eso para más adelante. ¿Por qué piensas en ellos como capa 2 en lugar de competir por la capa 1? Si estás usando tu propio token, entonces es capa 1. Si se crea un protocolo abierto que utiliza el token de Bitcoin como comisión, entonces se convierte en capa 2. El propio Bitcoin incentiva sus propias transacciones con su propio token y eso es lo que lo convierte en capa 1. Ok, ¿cuál es la capa 3 entonces? La capa 3 es una capa de custodia. Así que si quieres mover Bitcoin en milisegundos de forma gratuita, lo mueves a través de Binance, o Coinbase, o Cash App. Así que esto es una cosa muy sencilla. Quiero decir que parece bastante obvio cuando se piensa en ello que van a ser cientos de miles de capas 3. Puede haber docenas de capas 2. Lightning es una, pero no es la única. Cualquiera puede inventar algo. Y podemos tener este debate sobre la custodia, la no custodia. ¿No crees que hay posibilidades de monopolización en la capa 3? Mencionaste Binance, Coinbase. ¿Qué pasa si empiezan a dominar y básicamente todo el mundo los usa? Hablando en términos prácticos, ¿se volvería demasiado costoso memorizar la clave privada en tu cerebro o como un almacenamiento en frío de la tecnología de la capa 1? Bueno, a los idealistas no les gusta la capa 3 porque piensan... Sobre todo hicieron algunas pruebas y... Por cierto, hay casi como una capa 4 si quieres. Una capa 4 sería... Tengo Bitcoin en una aplicación pero no puedo retirarla. Así que tengo una aplicación que está respaldada por Bitcoin, pero el Bitcoin está bloqueado. Es un ejemplo de propiedad. Un ejemplo de eso sería como Grayscale. Si posee una acción de GBTC y entonces posee un valor, pues en realidad podrías poseer también MicroStrategy, MSTR. Si posees un valor o un producto que tiene Bitcoin incorporado, obtienes los beneficios de Bitcoin, pero no tienes la capacidad de retirar el activo. Así que tienes un mercado de valores en la capa 4. ¿Lo he entendido bien? No sé si diría... No todos los valores son de capa 4, pero cualquier cosa que sea un producto propietario con Bitcoin incrustado en él, donde no puedas retirar el Bitcoin, es otra aplicación de Bitcoin. Así que si piensas en las diferentes formas en las que puedes usar esto, puedes quedarte completamente en la capa 1 y usar la cadena base para tus transacciones, o puedes limitarte a la capa 1 y a la capa 2 de Lightning. Y los puristas dirían que los quedemos ahí. Saca tu Bitcoin del exchange. Pero también puedes ir a la capa 3. Cuando Cash App apoyó a Bitcoin, hicieron que fuera muy fácil comprarlo y luego te dieron la posibilidad de retirarlo. Cuando PayPal o creo que Robinhood te permitían comprarlo, no te dejaban retirarlo. Y eso supuso un gran revuelo en la comunidad. La gente quiere que estas capas 3 hagan posible retirar el Bitcoin para que puedas llevarlo a tu propia cartera privada y sacarlo del exchange.
Creo que la respuesta a la pregunta de ¿es posible la corrupción? La corrupción es posible en todas las instituciones humanas y en todos los gobiernos del mundo. La diferencia entre la propiedad digital y la propiedad física es, cuando posees un edificio en Los Ángeles y la política de la ciudad se vuelve contra ti, no puedes mover el edificio. Y cuando posees una acción de un valor que cotiza en Estados Unidos y quieres trasladarte a otro país, tampoco puedes llevarte ese valor. Y cuando posees un montón de oro y tratas de pasar por el aeropuerto, puede que no te dejen llevarlo. Así que Bitcoin es ventajoso frente a todo esto, porque realmente tienes la opción de retirar tu activo del exchange. Y si tuvieras Bitcoin con Fidelity, y tuvieras acciones con Fidelity, y si tuvieras bonos y deuda soberana con Fidelity, y si tuvieras algunos fondos de inversión, algunas otras sociedades limitadas al azar con Fidelity, ninguna de esas cosas puede ser retirada del custodio, pero Bitcoin lo puedes retirar siempre, lo puedes retirar del custodio. Hay un elemento disuasorio que es un elemento anticorrupción, y la frase es: una sociedad armada es una sociedad educada. Como tienes la opción de retirar todos tus activos del crypto exchange, puedes hacer cumplir la equidad. Y en el momento en el que no estás de acuerdo con sus políticas, puedes, en una hora, mover tus activos a otra contraparte o tomar la custodia personal de esos activos. Y no tienes esa opción con la mayoría de otras formas de propiedad. No tienes tantas opciones con ninguna otra forma de propiedad en la Tierra. Así que, lo que hace que la propiedad digital sea distinta es el hecho de que tiene la mayor opción para la custodia. Ahora, volviendo a este tema de la energía digital, el punto clave real es: la energía se mueve en milisegundos de forma gratuita en la capa 3. Se mueve en segundos o menos de segundos en la capa 2. Se mueve en minutos en la capa 1. Y no creo que tenga sentido siquiera pensar en intentar resolver los tres problemas en la capa 1, porque es imposible lograr la seguridad y la incorruptibilidad y la inmortalidad si se intenta construir con tanta velocidad y esa funcionalidad y rendimiento. De hecho, si vuelves al modelo de Nueva York, lo que realmente querías era un bloque de granito, un edificio y una empresa. Eso es lo que hace la economía. Si te dijera: vas a construir un edificio pero solo puedes tener una empresa en él durante la vida del edificio, sería algo muy frágil y muy quebradizo. ¿Qué empresa de hace 100 años sigue siendo relevante hoy? Quieres las capas 3 porque todas oscilan a diferentes frecuencias. Y tendemos a pensar que tiene que ser todo en la capa 1 o en esta capa 1, pero no es así. Y a veces la gente piensa: bueno, en realidad no quiero ninguna capa 3, pero no es una disyuntiva. Las empresas son mejores que las redes de criptodivisas en ciertas cosas. Si quieres implementar la complejidad o quieres implementar el cumplimiento o el servicio al cliente, las empresas hacen estas cosas bien. No se podría descentralizar Apple o Netflix o incluso YouTube. El rendimiento no estaría allí y la sutileza tampoco estaría allí. Y realmente no se puede descentralizar legalmente ciertas formas de banca y seguros porque se convertirían en ilegales en la jurisdicción política en la que se encuentran. Así que, a no ser que seas un criptoanarquista y creas en la ausencia de empresas y de estados nacionales, lo cual no es muy práctico, no a corto plazo, una vez que permitas que los estados nacionales continúen y que las empresas tengan un papel, entonces la arquitectura de capas sigue y el libre mercado determina quién gana. Por ejemplo, hay capas 3 que te permiten adquirir Bitcoin y retirar Bitcoin. Hay otras aplicaciones que te permiten adquirirlo, pero no retirarlo. Y no consiguen la misma cuota de mercado, pero pueden darte alguna otra ventaja. Hay ciertas capas 3, como la aplicación de Cash App de Jack Dorsey, donde acaban de incorporar Lightning, una implementación de la misma.
por lo que la hace más ventajosa frente a una aplicación que no incorpora Lightning. Si se piensa en el panorama general son 8.000 millones de personas con teléfonos móviles atendidos por 100 millones de empresas que realizan miles de millones de transacciones por hora, y las empresas están liquidando entre sí en la capa base en bloques de 80 millones de dólares a la vez. Y luego, las empresas están negociando con los consumidores en capas propietarias como la capa 3. Y luego, en ocasiones, la gente está barajando si los activos a través de los custodios en la capa 2 del Lightning, porque no quieres pagar $5 para mover $50. Quieres pagar una vigésima parte de un centavo para mover $50. Y así, todas estas cosas crean eficiencia en la economía. Y Lex, si quieres considerar cuánta eficiencia, si me das $1.000 millones en 20 años, no podría encontrar una manera de comerciar con otra empresa o una contraparte en Nigeria. Ninguna cantidad de dinero. Si me dieran $10.000 millones, no podría hacerlo, porque se cerraría a nivel bancario. No se podría conectar un banco en Nigeria con un banco en Estados Unidos. Se cerraría a nivel de tarjetas de crédito porque no tienen la tarjeta de crédito y no se compensarían. Se cerraría a nivel de cumplimiento de la FCPA porque no se podría implementar un sistema que se interconectara con el sistema de otra persona si no está en la jurisdicción política correcta. Por otro lado, 3 emprendedores en Nigeria, en el fin de semana, podrían crear un sitio web que comerciara en esta economía de Lightning utilizando protocolos abiertos sin pedir permiso a nadie. Así que estás hablando de algo que es como 1 millón de veces más barato, menos fricción y más rápido para hacerlo si quieres que el dinero se mueva.